Capítulo 41. Rompiendo el récord, parte 2. ¿Noticias? Al escuchar las palabras de Uchiha Obito, Uchiha Tsuki enarcó levemente las cejas, confundido. ¿Qué noticias? Vaya, con que no lo sabías. Al ver que Uchiha Tsuki realmente parecía ignorar el asunto, Uchiha Obito rodeó sus hombros con un brazo de manera familiar y dijo. Tsuki, es sobre ese ataque Kakashi, ¿lo recuerdas? Ese tipo es un presumido. Solo es un examen de graduación para Genin, pero se las arregló para que toda la Academia Ninja se enterara. Además, parece que Sarutobi Shinsuke Sensei va a supervisar personalmente el examen para evaluar la fuerza de ese sujeto. Mientras hablaba, Obito giró la cabeza con curiosidad, mirando a Uchiha Tsuki mientras continuaba. Dime, Tsuki, si no sabías que Kakashi se iba a graduar, entonces ¿a qué viniste a la Academia Ninja? Yo. En ese momento, Uchiha Tsuki sonrió levemente y respondió. Vine específicamente para solicitar mi graduación. Simplemente no esperaba que ese tipo, Ataque Kakashi, se me adelantara por un paso. Tsuki, tú también vienes a solicitar tu graduación. Eso es genial. Tan pronto como Uchiha Tsuki terminó de hablar, Uchiha Obito se emocionó repentinamente por alguna razón y dijo con gran entusiasmo. Hace tiempo que no soporto a Kakashi. Qué bueno que volviste para graduarte, finalmente alguien podrá darle una lección a ese tipo. Vamos, busquemos a Shinsuke Sensei ahora mismo para que organice tu examen de graduación. Dicho esto, Obito no le dio a Uchiha Tsuki oportunidad de replicar y lo arrastró directamente hacia el campo de entrenamiento de la Academia Ninja. Sin embargo, cuando Tsuki llegó al campo de entrenamiento junto a Obito, el combate entre Ataque Kakashi y Sarutobi Shinsuke ya había comenzado. Resultaba que, debido al desempeño excepcional que Kakashi siempre había mostrado en la academia, Shinsuke Sensei decidió ponerlo a prueba personalmente para verificar si tenía la fuerza necesaria para graduarse. Cabe mencionar que, para que una persona común se gradúe de la Academia Ninja, las reglas solo exigen luchar contra un Chunin promedio. Si demuestran un buen desempeño durante el combate, aprueban el examen. No obstante, Sarutobi Shinsuke era un ninja de élite del clan Sarutobi, y probablemente ya poseía una fuerza comparable a la de un Jonin. Por lo tanto, intentar aprobar el examen bajo su supervisión aumentaba la dificultad considerablemente. Pero claro, dado que Ataque Kakashi no era una persona común, sino el genio de la academia, era natural que recibiera un trato diferente. Poco después, mientras Uchiha Tsuki observaba junto a Obito desde las gradas a todos los presentes que aguardaban el resultado del examen, Tsuki le susurró unas palabras a Obito y se preparó para observar detenidamente el combate. Quería ver cuánto había progresado Kakashi durante esos 6 meses. Acto seguido. Tras un asentimiento de Sarutobi Shinsuke, el examen de graduación de Ataque Kakashi finalmente comenzó. Al inicio del combate, Kakashi parecía un poco ansioso por demostrar sus habilidades. En el instante en que Shinsuke Sensei dio la señal, desenvainó su hoja de colmillo blanco y se lanzó al ataque. Es cierto que contra un genin ordinario, un ataque de ese estilo le habría dado la ventaja inmediata, pero desafortunadamente, Shinsuke no era un genin común. Durante el examen, Shinsuke quizás no usaría todo su poder, pero tampoco podía permitirse quedar mal frente a tantos estudiantes. Al ver a Kakashi acercarse para el combate cuerpo a cuerpo, Shinsuke no utilizó su fuerza bruta para suprimirlo. En su lugar, se enfrascó en un intercambio de taijutsu con él. Probablemente, a los ojos de los estudiantes de la academia, el combate entre Kakashi y Shinsuke Sensei era fascinante. Sin embargo, desde la perspectiva de Uchiha Tsuki, Kakashi estaba siendo presionado en todo momento. Shinsuke simplemente estaba jugando con él. Si Shinsuke hubiera querido derrotar a Kakashi, este último habría perdido ya quién sabe cuántas veces. La razón por la que Shinsuke intercambiaba movimientos con él era para evaluar su nivel y determinar si era apto para convertirse en genin. Por suerte, Kakashi dominaba muy bien el estilo de espada-ataque. Tras unos 10 intercambios, Shinsuke asintió levemente y, fingiendo ser repelido por la fuerza de Kakashi, declaró. Ataque Kakashi, examen aprobado. Shinsuke Sensei, gracias por sus enseñanzas. Era evidente que Kakashi también sabía que no era rival para Shinsuke, así que en cuanto se anunció el fin del examen, se inclinó con respeto. Kakashi, no hace falta tanta formalidad. Al escuchar a Kakashi, Sarutobi Shinsuke sonrió y dijo. Como instructor de la academia, es mi deber formarlos. Pero recuerda, Kakashi, una vez que te registres oficialmente mañana, serás un genin de Konoha. Al convertirte en un verdadero ninja, no podrás actuar de forma tan caprichosa o imprudente como en la academia, ¿entendido? Sí, lo entiendo.
Kakashi asintió con firmeza, aunque de repente un rastro de pesar cruzó por su mirada. En ese momento, Kakashi lamentaba que, incluso tras convertirse en Genin, no hubiera podido decidir quién era superior entre él y Uchiha Tsuki. Sin embargo, justo cuando Kakashi suspiraba con pesar, una figura apareció frente a él, haciendo que su mirada se volviera tensa de inmediato. Esa figura que apareció repentinamente frente a Kakashi no era otro que Uchiha Tsuki. Shinsuke-sensei, ¿cuánto tiempo sin verlo? Al llegar frente a Kakashi, Uchiha Tsuki lo ignoró por completo y se limitó a saludar a Sarutobi Shinsuke. Al ver a Tsuki, un destello de alegría cruzó los ojos de Shinsuke, quien dijo apresuradamente. ¿Tsuki? ¿No estabas entrenando con Tsunade-sama? ¿Cómo es que tienes tiempo de venir a la academia? Al escuchar la pregunta de Shinsuke, Uchiha Tsuki también sonrió y respondió. Shinsuke-sensei, ya he terminado el entrenamiento con mi maestra. Hoy he venido para realizar el examen de graduación. Simplemente no esperaba que alguien se me adelantara. Si no le importa, ¿podría evaluarme ahora mismo? Por supuesto. Sin dudarlo ni un segundo, Shinsuke asintió. Después de entrenar tanto tiempo con Tsunade-sama, Tsuki, con tu fuerza seguramente aprobarás sin problemas. Aprovechando que Kakashi acaba de terminar, evaluaré tu capacidad para ver si puedes graduarte con éxito. Entendido. Uchiha Tsuki asintió levemente, preparándose para completar su examen de graduación allí mismo. Sin embargo, justo cuando Kakashi veía que Tsuki iba a realizar su prueba y se disponía a retirarse del campo, la voz de Uchiha Tsuki resonó de pronto en los oídos de Ataque Kakashi. Ataque Kakashi, felicidades por convertirte en el genin más joven de la historia. Pero es una lástima, porque al final, la persona que creará ese récord seré yo. Capítulo 42. Rompiendo el récord, parte 3. HMP. Ataque Kakashi, quien estaba a punto de marcharse, dejó escapar un bufido de desdén tras escuchar las palabras que Uchiha Tsuki le susurró. De un salto, se dirigió a las gradas para observar el combate. Sin embargo, incluso Kakashi tenía que admitir que las palabras de Uchiha Tsuki lo habían irritado profundamente. Hay que tener en cuenta que tanto Uchiha Tsuki como Ataque Kakashi nacieron en el año 34 de Konoha, pero debido a que Kakashi es mayor que Tsuki por unos meses, entró antes a la Academia Ninja. Sin embargo, ahora Tsuki, tras haber estudiado solo un año en la academia, se graduaría al mismo tiempo que él. Y debido a esa ligera ventaja de edad, estaba a punto de hacer historia al convertirse en el genin más joven en los registros de Konohagakure. Para el siempre orgulloso Kakashi, era inevitable sentirse molesto. No obstante, Kakashi sabía perfectamente que la fuerza de Uchiha Tsuki estaba a la par de la suya, así que no tenía más remedio que soportar la provocación de Tsuki ante sus propios ojos. En realidad, cuando Tsuki dijo aquello, no tenía la intención de provocar a Kakashi de forma maliciosa. Simplemente le parecía divertido jugar con él. Incluso durante su tiempo en la academia, Tsuki y Kakashi no tenían una enemistad real, y él no compartía el odio de Uchiha Obito hacia los miembros del clan Ataque, por lo que no tenía motivos para buscarle problemas. Sin embargo, Tsuki era un reencarnado que conocía la historia original y, en su vida anterior, Kakashi siempre fue uno de sus personajes favoritos. Por lo tanto, si tenía la oportunidad de molestar a Kakashi, Tsuki definitivamente no la dejaría pasar. Ver al tsundere de Ataque Kakashi morder el polvo, aunque fuera verbalmente, le producía a Tsuki una satisfacción interna inmensa. Acto seguido. Una vez que Ataque Kakashi abandonó el campo y se instaló en las gradas para observar el examen de Uchiha Tsuki, Sarutobi Shinsuke asintió, dando la señal para que el combate comenzara. La batalla previa contra Kakashi apenas había consumido el chakra de Shinsuke. De no ser porque Shinsuke quería poner a prueba la fuerza de Kakashi, podría haberlo derrotado en un solo movimiento. Por supuesto, al evaluar a Uchiha Tsuki, Shinsuke tampoco pensaba utilizar todo su poder. Sin embargo, en el instante en que comenzó el examen de Uchiha Tsuki, una mirada de seriedad cruzó los ojos de Sarutobi Shinsuke. Swoosh. Swoosh. El sonido del aire cortándose resonó. En el momento en que inició el examen, Uchiha Tsuki sacó 7 kunais de su bolsa de herramientas ninja y lanzó una ofensiva directa. Al ver los 7 kunais trazando elegantes arcos en el aire mientras volaban hacia él, Shinsuke se sorprendió internamente por la habilidad de Tsuki con las armas ocultas. De inmediato, se preparó para esquivar el ataque. Era evidente que, si Shinsuke no demostraba algo de su verdadera habilidad, realmente podría verse en apuros ante los kunais de Tsuki. Esto se debía a que la capacidad de lanzamiento de Uchiha Tsuki ya era comparable a la de un chunin promedio, algo que ni siquiera Sarutobi Shinsuke podía permitirse subestimar en ese momento. Pero
Lo que Shinsuke nunca imaginó fue que, a pesar de haberle dado suficiente importancia al ataque, todavía estaba subestimando a Uchiha Tsuki. Mientras Shinsuke esquivaba los kunais en el aire, los dedos de Uchiha Tsuki comenzaron a moverse con una agilidad asombrosa. Ochigetsuryu, Kunai Sousajutsu. De repente, los hilos de chakra condensados en los dedos de Uchiha Tsuki se adhirieron a los kunais que acababa de lanzar. Entonces, los proyectiles que Shinsuke acababa de esquivar chocaron entre sí en el aire, controlados por los hilos de chakra, cerrando por completo las rutas de escape de Shinsuke. Vaya, realmente subestimé a este chico. Al ver que los 7 kunais bloqueaban totalmente su camino, Shinsuke soltó una sonrisa amarga y, ante la inevitabilidad de la situación, comenzó a formar sellos manuales. Iba a utilizar un ninjutsu para repeler el ataque de Tsuki. No hay que olvidar la enorme brecha de poder entre Uchiha Tsuki y Sarutobi Shinsuke. El hecho de que Tsuki lograra forzar a Shinsuke a usar ninjutsu en la primera ronda de ataques ya era prueba suficiente de su increíble fuerza. Sin embargo, Tsuki quería causar una sensación absoluta en este examen de graduación. Quería demostrar que era mucho más fuerte que Ataque Kakashi. Fton. Daitopa, gran ruptura. Boom. Tras terminar los sellos, Shinsuke usó el ninjutsu de tipo viento para dispersar por la fuerza el ataque de kunais. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, estuvo a punto de declarar que el examen de Tsuki había terminado con éxito. Sin embargo, antes de que Shinsuke pudiera abrir la boca, Uchiha Tsuki utilizó su Ochigetsuryu, Zanshinken, y apareció instantáneamente frente a él. Además, Tsuki no le dio oportunidad de hablar a Shinsuke y volvió a adelantarse con un ataque. Al ver la feroz ofensiva de Uchiha Tsuki, Shinsuke no tardó en comprender las intenciones del chico. Era obvio que Tsuki quería aprovechar esta oportunidad para acumular experiencia de combate real. Al darse cuenta de esto, Shinsuke no iba a desperdiciar la oportunidad de guiar a Tsuki. Después de todo, seguía siendo un estudiante de la Academia Ninja y darle algunos consejos antes de su graduación no vendría mal. Así, Tsuki y Sarutobi Shinsuke se enfrascaron nuevamente en combate, con una velocidad de movimientos que resultaba deslumbrante para los espectadores. En ese mismo instante, aunque los presentes no alcanzaban a comprender los detalles técnicos de la pelea, era evidente para todos que el enfrentamiento entre Uchiha Tsuki y Shinsuke Sensei era mucho más espectacular que el de Kakashi. Al menos, Kakashi no había logrado obligar a Shinsuke a utilizar ninjutsu durante el combate. Maldición, la diferencia ya es tan grande. Observando la figura de Uchiha Tsuki en el campo de entrenamiento, Ataque Kakashi apretó los puños con fuerza, gritando internamente con frustración. Sin embargo, Uchiha Tsuki, sumergido por completo en el placer de la batalla, no se percató de la mirada resentida de Kakashi. En ese momento, Tsuki estaba usando todos sus recursos para probar poco a poco sus técnicas inacabadas en este combate real contra Shinsuke, buscando cualquier debilidad en su propia fuerza. 20 minutos. El combate entre Uchiha Tsuki y Sarutobi Shinsuke se prolongó durante 20 minutos exactos. Al final, si no hubiera sido porque el chakra de Tsuki se agotó por completo, la batalla probablemente habría continuado. Mirando al exhausto Uchiha Tsuki frente a él, Sarutobi Shinsuke se limpió el sudor de la frente, soltó otra sonrisa amarga y dijo: Tsuki, tu fuerza actual ya supera con creces la de un genin ordinario. No es de extrañar que Tsunade-sama te permitiera tomar el examen de graduación. Realmente eres un discípulo digno de ella. Incluso para mí fue bastante problemático enfrentarte. Dicho esto, Shinsuke respiró hondo, se acercó a Tsuki y le dio una palmada en el hombro mientras continuaba. Muy bien, en realidad quería decirte hace rato que has aprobado. Mañana te convertirás en un verdadero ninja, Tsuki. Espero que sigas esforzándote. No te vuelvas arrogante solo por este pequeño logro, ¿entendido? Sí, Shinsuke-sensei. A pesar de estar exhausto por el consumo de chakra, una sonrisa se dibujó en los labios de Uchiha Tsuki. Finalmente, Uchiha Tsuki se había graduado con éxito de la Academia Ninja. Con solo 5 años de edad, Tsuki acababa de romper el récord de Konoha, convirtiéndose en el genin más joven de la historia. Además, su desempeño en el examen de graduación se convertiría en leyenda. Al mismo tiempo que obtenía el récord del genin más joven, Uchiha Tsuki también había establecido otra marca personal: ser el único genin en la historia capaz de hacer sudar y poner en aprietos a su instructor durante el examen. Capítulo 43. Ascenso a genin. Finalmente completé el examen de graduación para genin. Mañana será el día en que mi carrera ninja comience oficialmente. Realmente me siento algo ansioso.
En su habitación, Uchiha Tsuki acababa de terminar con todos los proyectos de entrenamiento planeados para el día y se disponía a dormir. Sin embargo, dio vueltas en la cama durante mucho tiempo sin lograr conciliar el sueño. Al ver que su vida como ninja estaba a punto de zarpar formalmente, Tsuki sentía una gran expectativa, pero al mismo tiempo, una pizca de inquietud. Tras convertirse oficialmente en genin, los enemigos que Tsuki enfrentaría en el futuro ya no serían estudiantes de la academia, sino ninjas reales. Es probable que, al principio, no reciba misiones de alta dificultad ni deba enfrentarse directamente a ninjas de otras aldeas. No obstante, el mundo ninja se encontraba en pleno período de guerra, ¿quién sabía qué enemigo podría aparecer frente a él al segundo siguiente? Por lo tanto, convertirse en un verdadero genin no solo le brindaba a Uchiha Tsuki más oportunidades para volverse fuerte, sino que también lo exponía a muchas crisis desconocidas. Sin embargo, justo antes de quedarse dormido, Tsuki apretó los puños con fuerza, con una convicción inquebrantable en su corazón. Aunque apenas esté comenzando mi camino ninja, algún día me convertiré en el más fuerte de este mundo. Ser genin es solo un pequeño paso en mi carrera. Mi próximo objetivo es convertirme en el chunin más joven de la historia de Konoha. Mientras pensaba en esto, el agotamiento del entrenamiento finalmente lo venció y, poco a poco, cayó en un profundo sueño. A la mañana siguiente, Tsuki se levantó temprano para realizar su práctica diaria de chakra y luego se preparó para ir a la Academia Ninja. No bastaba con aprobar el examen para ser oficialmente un genin. Para formalizarlo, Tsuki debía registrar su expediente en la academia y recibir su protector de frente. Solo entonces se le consideraría un ninja legítimo de Konohagakure. Así pues, tras terminar su entrenamiento matutino, caminó a paso lento hacia la academia para realizar el trámite. No obstante, lo que Uchiha Tsuki nunca imaginó fue que, al salir de su casa, ya había una figura esperándolo afuera. ¿Kakashi? ¿Viniste a buscarme? Al ver esa silueta familiar, Tsuki se mostró un tanto desconcertado. Claramente no esperaba que Atake Kakashi lo buscara por iniciativa propia. Ante sus palabras, Atake Kakashi se encogió de hombros con desgano y respondió con resignación. Uchiha Tsuki, ¿acaso no escuchaste nada de lo que dijo Shinsuke-sensei ayer? Nos convertimos en genin al mismo tiempo, por lo que seremos miembros del mismo equipo ninja. Es natural que vayamos juntos a la academia para registrar nuestros expedientes. Ah. Ya veo. Al oír esto, Tsuki asintió lentamente, comprendiendo por fin la razón por la que Kakashi lo esperaba. Sin embargo, Kakashi obviamente no tenía ganas de seguir hablando. Al ver que Tsuki ya le seguía el paso, comenzó a caminar hacia la academia por su cuenta. Durante todo el trayecto, Kakashi mantuvo una expresión fría, sin intención alguna de dirigirle la palabra. Además, mientras avanzaban, se negaba rotundamente a dejar que Tsuki diera un paso por delante de él, como si estuviera compitiendo silenciosamente. La capacidad de observación de Uchiha Tsuki era excepcional, por lo que notó de inmediato ese comportamiento infantil por parte de Kakashi. Aún así, considerando que Kakashi sería su compañero de ahora en adelante, Tsuki sintió que debía intentar mejorar la relación. Así, viendo la figura de Kakashi caminando apresuradamente frente a él, Tsuki se adelantó y le dio una palmada en el hombro, diciendo: Kakashi, seremos compañeros de ahora en adelante, tenemos que aprender a compartir información, ¿sabes? Ayer me pareció escuchar de Shinsuke-sensei que nuestro Jonin instructor es un tipo muy fuerte, ¿sabes quién es? No lo sé. Al escuchar la pregunta de Tsuki, Kakashi simplemente negó con la cabeza y respondió con tono frío. No importa quién sea nuestro Jonin instructor, de todos modos no necesito sus consejos. Dicho esto, Kakashi no mostró intención de decirle una palabra más y aceleró el paso para distanciarse de Tsuki. Tsuki, al ver que el otro no tenía interés alguno en comunicarse, decidió no insistir para no parecer un rogado, y se dirigió a la academia por su cuenta. Dentro de la academia, Sarutobi Shinsuke ya los esperaba desde temprano para realizar el registro. El trámite no fue complicado y solo tomó 10 minutos. Shinsuke ayudó a ambos a completar sus expedientes de genin y, en ese mismo instante, sacó los protectores de frente de Konoha para entregárselos. Al ver el protector en sus manos, una sonrisa se dibujó en los labios de Uchiha Tsuki. Sin dudarlo, se lo ató alrededor del cuello. Cabe mencionar que, desde su vida anterior, Tsuki siempre había analizado cómo debería usar su protector. No quería llevarlo de forma monótona sobre la frente como Uzumaki Naruto o Hyuga Neji. Atarlo al cuello le parecía la mejor opción.
Por otro lado, la forma en que Kakashi se colocó el protector era bastante común, al menos desde la perspectiva de Tsuki. Sin embargo, mientras Tsuki se burlaba internamente del estilo de Kakashi, Shinsuke los observó a ambos ya uniformados y dijo con una sonrisa. Muy bien, a partir de ahora son ninjas de verdad. Prepárense un poco y luego vayan al campo de entrenamiento número 8 para conocer a su Jonin instructor. Mientras hablaba, Shinsuke se despidió de ellos con un gesto de la mano y comenzó a retirarse mientras añadía. Tsuki, Kakashi, recuerden que ya no son estudiantes de la academia, sino ninjas reales. El Jonin instructor que conocerán no es un maestro de escuela, sino su superior. Deben obedecer sus órdenes. Gracias por sus consejos, Shinsuke-sensei, lo recordaremos. En cuanto Shinsuke terminó de hablar, Uchiha Tsuki y Ataque Kakashi se inclinaron al unísono para mostrar su respeto. No obstante, tras decir esas palabras, ambos cruzaron miradas por un breve instante antes de girar la cabeza en direcciones opuestas. Incluso en el camino hacia el campo de entrenamiento número 8, no cruzaron ni una palabra, como si fueran completos desconocidos. Acto seguido. Para cuando llegaron al campo de entrenamiento número 8, ambos estaban cubiertos de sudor. En algún punto del trayecto, comenzaron a competir para ver quién era más rápido. Aunque el taijutsu era el punto débil de Tsuki, no quería perder ante Kakashi, por lo que se esforzó al máximo para seguirle el ritmo. Por su parte, Kakashi sentía que Tsuki le había llevado la delantera en el examen de graduación, así que al verlo seguirle los talones, estalló casi todo su chakra para intentar superarlo o al menos esta vez. Por desgracia, cuando llegaron al campo de entrenamiento, seguían empatados. Sin embargo, en cuanto Uchiha Tsuki levantó la vista, jadeando hacia el centro del campo de entrenamiento número 8. Una figura entró de repente en su campo de visión, haciendo que sus pupilas se contrajeran violentamente. ¿De verdad eres tú? Capítulo 44. La formación del equipo. En el trayecto hacia el campo de entrenamiento número 8, Uchiha Tsuki había intentado adivinar en múltiples ocasiones quién sería su Jonin instructor. Sin embargo, jamás imaginó que la persona frente a él sería quien ocuparía ese cargo. Había que tener en cuenta que tanto Uchiha Tsuki como Ataque Kakashi eran genios famosos de la Academia Ninja, por lo que los altos mandos de Konoha debían asignarles a un instructor excepcional. No obstante, aunque la ninja frente a Tsuki poseía una fuerza considerable, su capacidad pedagógica era algo que él no se atrevía a elogiar. Y es que, en este preciso momento, la persona que estaba frente a él y Kakashi era nada menos que Uzumaki Kushina. La misma Uzumaki Kushina que una vez se disfrazó de Anbu para intentar darle una paliza. Al ver que Kushina sería su Jonin instructora, Tsuki sintió que el mundo entero se volvía gris y sombrío. Ya había tenido roces previos con ella, y no creía que Kushina fuera una persona tan generosa como para olvidar. De lo contrario, ¿por qué se habría tomado la molestia de disfrazarse de Anbu solo para buscarle problemas? Por eso, al ver la silueta de Uzumaki Kushina, Tsuki se quedó sin palabras. Incluso el cansancio físico desapareció ante la incredulidad. En cambio, al ver a Uchiha Tsuki, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kushina mientras decía. Uchiha Tsuki, no esperabas que tu Jonin instructor fuera yo, ¿verdad? No lo esperaba. Casi en el instante en que Kushina terminó de hablar, Tsuki negó con la cabeza soltando una risa amarga. A su lado, Ataque Kakashi notó con sorpresa que Tsuki ya conocía a la nueva instructora. Sin embargo, como no conocía la personalidad de Kushina, se adelantó a Tsuki, se colocó frente a ella y dijo. Genin Ataque Kakashi, presentándose al servicio. HMP. Kushina simplemente le lanzó una mirada de reojo a Kakashi y caminó directamente hacia Uchiha Tsuki, ignorando por completo al joven Ataque. Este gesto, sin duda, irritó a Kakashi. Después de todo, era una persona orgullosa. ¿Quién se creía ella para ignorar su saludo formal? Viendo la expresión de enfado en el rostro de Kakashi y la mirada juguetona de Kushina, Tsuki sintió que su equipo iba directo al desastre. Sin mencionar quién podría ser el tercer integrante de este grupo de Genin, solo con tener a Kushina y a Kakashi en el mismo lugar, Tsuki sentía que su carrera como ninja no tendría ni un rayo de luz. Sin embargo, justo cuando Kushina se preparaba para burlarse de Tsuki, una figura apareció ante él, haciendo que sus ojos se iluminaran. Esa persona miró primero a Kushina, luego a Tsuki y a Kakashi, y dijo con una sonrisa. Muy bien, Kushina, deja de bromear con Tsuki-kun. Él y yo hemos sido muy buenos amigos desde hace tiempo. Ahora que estamos en el mismo equipo, debemos llevarnos bien. Dicho esto, el hombre dirigió su mirada hacia Uchiha Tsuki y continuó.
Tsuki-kun, no esperabas que tu Jonin instructor fuera yo, ¿verdad? Minato-kun. Al reconocer la figura frente a él, la voz de Tsuki incluso tembló un poco. Finalmente veía una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Fue en ese momento cuando Tsuki comprendió la estructura de su equipo ninja. Al parecer, los equipos durante este período de guerra eran diferentes a los de la historia original. Especialmente en el caso de genios como Uchiha Tsuki y Ataque Kakashi. Si se les asignaba a un equipo estándar de un Jonin y 3 Genin, corrían el riesgo de ser interceptados y asesinados por ninjas enemigos, lo que le costaría a Konoha 2 de sus grandes promesas. Para proteger a la nueva generación, los altos mandos habían establecido un formato especial de 2 Jonin y 2 Genin. Por lo tanto, tanto Namikaze Minato como Uzumaki Kushina actuarían como instructores de Tsuki y Kakashi. Con Minato presente para controlar a Kushina, Tsuki ya no temía que ella buscara problemas con él. Es más, cuando Minato se acercó al grupo, Kushina desvió su mirada hostil de Tsuki y la proyectó directamente sobre Kakashi. El hecho de que Kushina encontrara a Kakashi desagradable se debía enteramente a la irritante personalidad del joven Ataque. Tsuki, basándose en la teoría de mejor que le pase a otro que a mí, no tuvo la menor intención de advertir a Kakashi sobre los días que le esperaban. Por su parte, Namikaze Minato demostró ser el líder ideal para el equipo. Al notar que el ambiente era un poco tenso, intervino de inmediato para calmar las cosas. Kushina, siendo su novia, no iba a dejarlo quedar mal frente a sus subordinados, así que cedió ante él. Kakashi también tuvo una buena primera impresión de Minato y no mostró su actitud fría habitual. En cuanto a Uchiha Tsuki, ni hablar. Ya tenía una excelente relación con Minato, y ahora que estaba en su equipo, su vínculo se volvía de maestro y amigo al mismo tiempo, logrando una atmósfera bastante armoniosa. Lo que ellos no sabían era que, al ver que los miembros de su equipo finalmente dejaban de mirarse con hostilidad, incluso un ninja de élite como Minato soltó un suspiro de alivio interno. Kushina tenía un temperamento explosivo, mientras que Tsuki y Kakashi eran genios de la academia con una arrogancia inevitable. Antes de llegar al campo de entrenamiento, Minato ya había previsto que no se llevarían bien y pasó mucho tiempo pensando en cómo suavizar la relación entre ellos. Ahora, viendo que el equipo finalmente podía formarse con éxito, Minato les dijo a Tsuki y a Kakashi. Tsuki, Kakashi, ambos acaban de graduarse de la academia, pero estoy seguro de que ya tienen la fuerza de un genin. Además, como nuestro equipo acaba de formarse, necesitamos trabajar en nuestra coordinación. Por eso, planeo que comencemos a realizar misiones desde hoy mismo, ¿qué les parece? Al escuchar la propuesta de Minato, ni Tsuki ni Kakashi pusieron objeciones. De hecho, ambos estaban ansiosos por empezar a entrenar mediante misiones reales. Tsuki, por supuesto, deseaba comenzar pronto para progresar a través del combate real. Y Kakashi deseaba superar a Tsuki en una situación de combate real. Al escuchar a Minato mencionar las misiones, casi salta de alegría. Sin embargo, mientras Kushina observaba a Tsuki y a Kakashi aceptar la propuesta de Minato, una idea interesante cruzó por su mente. Antes de que Minato pudiera hablar de nuevo, ella se plantó frente a los dos chicos y dijo: Uchiha Tsuki, Ataque Kakashi, ya que son los ninjas genio de la academia, nuestra primera misión no puede ser una simple misión de rango D, ¿verdad? Hagamos esto. Hoy mismo vi un par de misiones de rango C muy interesantes. Mejor aceptamos todas esas misiones de rango C de una vez. ¿Qué les parece? Capítulo 45. Misión de rango C. Yo no tengo ningún problema. Sin esperar a que Uchiha Tsuki respondiera, Ataque Kakashi contestó de inmediato con voz inexpresiva, lanzando después una mirada provocadora hacia su compañero. Al notar el desafío en los ojos de Kakashi, Tsuki no puso objeción alguna. Simplemente asintió y añadió: si Kakashi no tiene problemas, yo mucho menos. Perfecto. Al escuchar las respuestas de ambos, una leve sonrisa fría se dibujó en los labios de Uzumaki Kushina. Minato, ya que los nuevos miembros de nuestro equipo no tienen inconvenientes, tú, como líder, no puedes decepcionarnos, ¿verdad? Vayamos a recoger las misiones, Capitán Minato. Ante la insistencia de Kushina, Minato terminó rascándose la nariz con torpeza, dedicándole una mirada de disculpa a Tsuki. Poco después, tras una breve deliberación entre Minato y Kushina, guiaron a Tsuki y a Kakashi hacia la oficina del Hokage para recibir sus asignaciones. Durante el trayecto, Tsuki no dejó de observar las expresiones de Kushina. Tenía el presentimiento de que su exigencia por misiones de rango C escondía alguna intención oculta. Incluso en tiempos de guerra, los genin recién graduados no solían tener permitido realizar misiones de rango C, ya que éstas solían implicar combate real.
Normalmente, un equipo novato debía completar al menos 10 misiones de rango D, tareas domésticas y recados triviales, para fomentar la coordinación antes de subir de nivel. Sin embargo, el hecho de que Kusina quisiera lanzarlos de inmediato al rango C era, sin duda, una prueba para evaluar sus capacidades en combate real. Suki sospechaba que ella incluso quería verlos pasar un mal rato. Después de todo, aunque fueran genios de la academia, el nivel de entrenamiento escolar es muy distinto a la realidad de enfrentarse a un enemigo cara a cara, donde muchos novatos suelen entrar en pánico. Sería algo similar a lo que le ocurrió a Uzumaki Naruto en la historia original. A pesar de no mostrar miedo ante un Jonin como Kakashi, en su primera misión fuera de la aldea quedó paralizado frente a dos Chunin mediocres. Kusina, probablemente, esperaba una reacción similar. Lamentablemente para ella, Uchiha Tsuki no estaba destinado a mostrar debilidad en el campo de batalla. En el edificio administrativo, Minato y su equipo llegaron listos para recibir sus primeras órdenes en su día de formación. Contrario a lo que se ve a veces, las misiones no siempre se entregaban personalmente por el tercero Kage. La oficina central se dividía en 3 niveles. El tercero era el despacho del Hokage, mientras que los otros 2 albergaban a diversos funcionarios ninja. Las misiones de rango D se gestionaban en la primera planta, pero para misiones de rango C o superiores, era necesario subir a la segunda. Al llegar, el ninja encargado de los registros mostró una expresión de asombro al ver que Tsuki y Kakashi eran apenas unos niños recién graduados. Nunca antes había visto a novatos pedir misiones de rango C en su primer día. Minato, notando la mirada de extrañeza del oficial, volvió a rascarse la cabeza con timidez, desviando la mirada hacia Kusina. Para sorpresa de todos, Kusina revisó los pergaminos de misiones disponibles y, con un movimiento decidido de su mano derecha, señaló toda una fila de documentos. He decidido que serán estas. Nos llevamos todas estas misiones de rango C. Al escucharla, no solo el oficial de registro se quedó mudo, sino que el propio Minato se quedó sin palabras por la impresión. Kusina había seleccionado al menos 8 misiones de rango C. Eso significaba que Tsuki y Kakashi tendrían que encadenar 8 misiones de combate real nada más salir de la escuela. Era un precedente inaudito en Konoha. Minato intentó convencer a Kusina de empezar con 1 o 2 para que los chicos se familiarizaran, pero no hubo forma de hacerla cambiar de opinión. Bajo su dictadura, el equipo aceptó formalmente las 8 misiones, todas centradas en combate. Acto seguido. Una vez formalizado el registro, Kusina les ordenó ir a casa a prepararse, ya que estas misiones requerían salir de la aldea. Tsuki y Kakashi, que ya preveían algo así, regresaron a sus hogares para reabastecer sus bolsas de herramientas ninja y preparar el equipo de viaje necesario para seguir a sus instructores. Tsuki necesitaba poco. Apenas reponer sus armas ocultas. Sin embargo, para su sorpresa, cuando llegó al punto de encuentro en la puerta principal de Konoha, resultó ser el último. Minato, Kusina y Kakashi ya estaban allí esperándolo. Al verlo llegar apresurado, Kusina mostró una sonrisa burlona y comentó con sarcasmo. HMP, Uchiha Tsuki, ¿no será que tienes miedo de la dificultad del rango C y por eso te has retrasado tanto? No te preocupes, mientras yo esté aquí no dejaré que te lastimen, genin más joven de la historia, genio del clan Uchiha. El tono cargado de mofa hizo que el rostro de Tsuki se ensombreciera ligeramente. Sin embargo, no tenía intención de ponerse al nivel de las provocaciones de una mujer, especialmente cuando Minato estaba al lado tratando de suavizar las cosas con una sonrisa de disculpa. Mientras el grupo iniciaba la marcha para cumplir los objetivos, Tsuki se adelantó un poco y, girándose hacia Minato, le preguntó. Minato-kun, ¿podría echarle un vistazo a las misiones que vamos a realizar? Claro que sí. Respondió Minato, entregándole un pergamino con una sonrisa amable. Tsuki-kun, no le des importancia a las bromas de Kusina. Ella tiene esa personalidad, a veces actúa como una niña, pero cuando la conozcas mejor verás que no es mala persona. Minato hizo una breve pausa y continuó. Además, Kusina no eligió estas misiones al azar. Estoy seguro de que alguien como tú podrá ver el trasfondo estratégico que hay en ellas. Entiendo. Tras leer rápidamente la lista de tareas, Tsuki dirigió su mirada hacia la espalda de Kusina, pensando para sus adentros. Uzumaki Kusina, realmente es una Jonin de élite de Konoha. Lo que parecía una elección caótica tiene un propósito profundo. Pero, esa sensación familiar que emana de ella, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué el rastro de su chakra se parece tanto al de mi madre? Capítulo 46. Primera sangre. Cielos, mejor no sigo buscando problemas con Uzumaki Kusina.
Al recordar la expresión gélida de Kushina, Uchiha Tsuki soltó un profundo suspiro y decidió enterrar todas sus dudas en el fondo de su corazón. Sabía perfectamente que su relación con ella era extremadamente tensa. Incluso si se atreviera a preguntarle algo, lo más probable era que Kushina se negara a responder. Es más, seguramente aprovecharía la oportunidad para burlarse de él. Aunque Tsuki no quería entrar en conflictos por respeto a Namikaze Minato, Kushina era capaz de armar un escándalo por cualquier pequeñez. Para poder completar todas las misiones en paz, Tsuki sintió que lo mejor era no provocarla. Acto seguido, al desviar su atención hacia la lista de misiones, una mirada de aprobación cruzó sus ojos. Había que admitirlo. Como Jonin de Konoha, Kushina era realmente excepcional. Al menos, las misiones que había seleccionado eran sumamente beneficiosas para el crecimiento de Tsuki y Kakashi. Ambos acababan de graduarse de la academia y, aunque sus conocimientos teóricos eran vastos, carecían por completo de experiencia en combate real. Las misiones de Kushina implicaban enfrentamientos directos contra oponentes ideales para que ellos se foguearan. Por eso Minato le había recalcado a Tsuki que la elección de estas misiones de rango C tenía un propósito profundo y no era simplemente para molestarlo. Sin embargo, cuando la mirada de Tsuki se posó en la primera tarea a realizar, sus pupilas se contrajeron levemente. En el pergamino, Tsuki leyó que su primera misión consistía en aniquilar al grupo de bandidos Gifu. El grupo de bandidos Gifu. Al ver la anotación en la lista, el rostro de Tsuki se tornó solemne y murmuró el nombre en voz baja. Como si hubiera escuchado su susurro, Minato se acercó a él y le dijo con una sonrisa. Tsuki, ya te diste cuenta, ¿verdad? Así es, nuestra primera misión es acabar con los bandidos de Gifu. No sientas demasiada presión durante la ejecución. Aunque esos tipos sean fuertes, Kushina y yo estamos aquí. Sí, lo sé. Tsuki le devolvió la sonrisa a Minato y comenzó a repasar mentalmente la información sobre dicho grupo. Era evidente que, para que Tsuki le diera tal importancia, los bandidos de Gifu no eran un objetivo fácil. Pero, tal como decía Minato, con dos Jonin de su calibre respaldándolos, él y Kakashi no tenían de qué preocuparse, siempre y cuando mantuvieran su nivel habitual. Sin embargo, Tsuki no estaba allí para ir de turismo con Minato y Kushina. Él quería ejecutar estas misiones de rango C para elevar su propio nivel. Por ello, al evaluar cada objetivo, lo hacía comparándolo con sus propias capacidades. Y la primera misión era, sin duda, un gran desafío, de ahí su seriedad. El grupo de bandidos Gifu era una organización criminal muy famosa en el País del Fuego. Se rumoreaba que incluso un equipo ninja había perecido a sus manos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial Shinobi, los grupos de bandidos y forajidos se habían vuelto extremadamente audaces, y los de Gifu eran de los más peligrosos. Sus miembros poseían una fuerza que no envidiaba a la de un genin ordinario. Por lo tanto, si dependiera solo de Tsuki y Kakashi, no podrían completar la misión a pesar de ser rango C. Pero, mientras Tsuki recordaba estos datos, un intenso espíritu de lucha comenzó a arder en sus ojos. Exacto. Por muy fuertes que fueran, Tsuki solo los veía como piedras de toque para su propio crecimiento. Incluso, mientras su voluntad de combate crecía, ya había trazado un plan para enfrentarlos. De ser posible, esperaba aniquilar al grupo sin que Minato o Kushina tuvieran que intervenir. Solo así podría verificar realmente su nivel de fuerza actual. Al caer la noche, Tsuki y el resto llegaron a la base de los bandidos, donde estos se encontraban reunidos. Se notaba que los miembros del grupo de Gifu confiaban plenamente en su poder. Normalmente, los bandidos son nómadas por miedo a que los ninjas de Konoha los cacen. Sin embargo, ellos habían establecido su base directamente dentro del País del Fuego. Evidentemente, tras haber derrotado a ninjas de la aldea anteriormente, su exceso de confianza los llevó a echar raíces. Con los enemigos a menos de 400 metros, Tsuki apretó un kunai en su mano derecha, totalmente preparado para la batalla. Ataque Kakashi también desbordaba intención de lucha. Al saber que el enemigo era el famoso grupo Gifu, se preparó al igual que Tsuki. Antes de iniciar el asalto, Minato tenía algunas instrucciones, por lo que ambos esperaron pacientemente. La persona más relajada del grupo era, sin duda, Kushina. Confiaba tanto en su fuerza que sentía que nadie allí podía tocarla. Incluso mientras Minato explicaba el despliegue estratégico, ella permanecía a un lado con los ojos cerrados, descansando. Minato, al ver que Kushina no le prestaba mucha atención, soltó una risa incómoda y se dirigió a los chicos. Tsuki, Kakashi, su primera tarea será eliminar a los vigías del grupo Gifu. Confío en que, con sus habilidades, no tendrán problemas.
Pero recuerden una cosa. No se adentren demasiado en el corazón del campamento enemigo, podría ser peligroso, ¿entendido? Tsuki asintió con solemnidad, mientras que Kakashi respondió con un gesto de indiferencia. Al ver la actitud de Kakashi, Minato frunció levemente el ceño y su valoración sobre el joven ataque disminuyó un poco. Sin embargo, no quiso mermar su confianza antes de empezar, así que les hizo una señal para que partieran. Acto seguido. Una vez listos, Tsuki y Kakashi se separaron para cumplir con su objetivo, eliminar a los centinelas. Ocultando su presencia y extendiendo su energía espiritual hacia los alrededores, Tsuki se movió con cautela desde el inicio, consciente de sus límites. Se acercó sigilosamente a uno de los vigías. Al notar que el hombre no percibía su presencia, Tsuki no atacó de inmediato. Su decisión fue acertada. El hombre frente a él era solo un señuelo. Cerca de ese bandido, se ocultaban otros dos miembros del grupo. Ellos eran los verdaderos objetivos que Tsuki debía eliminar. Tras localizar a todos los blancos, Tsuki extrajo con suavidad 3 kunais de su bolsa. Entonces, sin vacilar un instante, los lanzó con una precisión impecable hacia los 3 sujetos. Gracias a su técnica de lanzamiento, no había margen de error. Los 3 kunais se hundieron limpiamente en las gargantas de los bandidos. Tud. Ante el sonido de los cuerpos cayendo al suelo, las manos de Uchiha Tsuki comenzaron a temblar ligeramente. Esta era la primera vez que mataba desde que llegó al mundo ninja. Al consumar el acto, era inevitable que su paz mental sufriera una pequeña sacudida. Sin embargo, tras respirar profundamente, sus manos dejaron de temblar. Evidentemente, en ese momento, Tsuki había completado la transición más importante de su vida, dando con éxito su primer paso firme en el mundo de los ninjas. Capítulo 47. La apuesta. Matar siempre había sido un obstáculo mental para Uchiha Tsuki. Temía no poder adaptarse al mundo de los ninjas, un mundo definido por la masacre. En su vida anterior, Tsuki vivió en una era de paz. Bajo las restricciones de la ley, ¿cómo podría una persona normal siquiera concebir la idea de asesinar? Precisamente por eso temía no ser apto para este mundo. Sentía que, aunque entrenara en Konoha hasta alcanzar el nivel de un genin, si no lograba romper los grilletes de su propia moralidad, jamás sería un verdadero shinobi. Sin embargo, al ver los 3 cadáveres fríos frente a él y calmar su agitación, el miedo desapareció. En un instante, Tsuki sintió como si se hubiera liberado de una pesadilla. Incluso podía percibir cómo cada célula de su cuerpo vibraba con una extraña excitación. Habiendo superado el horror al asesinato, la mirada de Tsuki se volvió mucho más afilada. Reanudó su tarea de eliminar a los centinelas del grupo de bandidos Gifu. Swoosh. Utilizando el método más eficiente, Tsuki lanzó un kunai con suavidad. El arma trazó una curva elegante en el aire antes de incrustarse directamente en la garganta de un bandido. Justo cuando el acero atravesaba la carne, los ojos de Tsuki brillaron con una luz solemne. Al segundo siguiente. Un hilo de chakra, fino como un cabello, salió disparado de su mano derecha y se enredó firmemente en el mango del kunai. Estilo, Rakugetsu-ri. Técnica de manipulación de kunai. De repente, el kunai que acababa de atravesar al primer hombre rotó de forma errática en el aire, impulsado por el hilo de chakra. Tsuki lo redirigió hacia otro miembro del grupo. Antes de que el segundo bandido pudiera reaccionar, ya se había convertido en un cadáver inerte. En la oscuridad de la noche, Tsuki se transformó en un segador. Su kunai era tan letal como la guadaña de la muerte. Además, al eliminar a los vigías, se esforzaba por ahorrar chakra, reservándolo para el enfrentamiento con los miembros principales del grupo Gifu. Su método era simple pero infalible. Acechar en las sombras, esperar el momento preciso y atacar sin ser detectado. Simultáneamente, en otro sector, Ataque Kakashi ya había acabado con 3 objetivos, aunque su ritmo era ligeramente más lento que el de Tsuki. Eventualmente, ambos se cruzaron en medio de la carnicería nocturna. Sin embargo, sus estados eran radicalmente distintos. Tsuki, enfocado en la eficiencia, había evitado el combate frontal. Tras haber eliminado a 6 hombres, su ropa estaba impecable. Solo el rojo intenso en su palma, donde sostenía el kunai, delataba su actividad. Kakashi, por el contrario, estaba cubierto de sangre. Incluso su máscara desprendía un olor metálico y punzante. Al no poseer las técnicas de armas ocultas de Tsuki, Kakashi dependía del estilo de espada-ataque, lo que le obligaba a entrar en combate cuerpo a cuerpo. Aunque sus ejecuciones eran feroces, cada enfrentamiento le costaba una cantidad considerable de chakra y resistencia física. Al ver que Tsuki no mostraba rastro de fatiga mientras él estaba empapado en sangre, Kakashi frunció el ceño y preguntó.
Uchiha Tsuki, ¿a cuántos objetivos has eliminado? 6. Tsuki respondió con una sonrisa tranquila, habiendo estabilizado por completo su estado mental. Kakashi, no diré que tu forma de pelear sea incorrecta, pero estás desperdiciando demasiada energía. Los informes dicen que el grupo Gifu tiene más de 100 miembros. Si gastas tanto chakra con estos peones, ¿crees que podrás aguantar hasta el final? HMP. No necesito que te metas en mis asuntos. Replicó Kakashi con un bufido, aunque en el fondo sabía que Tsuki tenía razón. Pero el orgullo de Kakashi no le permitía rendirse. Mientras limpiaba la sangre de su hoja colmillo blanco, propuso. ¿Qué te parece una apuesta? Tú llevas 6 y yo 4. Veamos quién elimina a más enemigos antes de terminar. Los ojos de Tsuki se iluminaron y su sonrisa se ensanchó. Me gusta la idea. Pero una apuesta sin premio no tiene gracia, ¿no crees? Hagamos esto. Si ganas tú, te enseñaré todas las técnicas del estilo Rakugetsu-ri que he creado. Pero si pierdes, me prestarás el pergamino del estilo de espada-ataque durante 3 días. ¿Qué dices? Trato hecho. A pesar de conocer la importancia de las técnicas de su clan, Kakashi aceptó sin dudar. Su arrogancia nublaba su juicio. Estaba convencido de que no perdería. En cuanto se cerró el trato, Tsuki desapareció de su vista. Sabía que tenía la ventaja. Kakashi ya estaba empezando a flaquear. Tsuki calculó que, tras 3 bajas más, el chakra de Kakashi se agotaría, asegurando su propia victoria. La competencia comenzó. Al principio, Kakashi logró acortar la distancia en el marcador, pero a medida que pasaba el tiempo, sus movimientos se volvieron pesados y su reserva de chakra empezó a rozar el límite. Mientras tanto, Tsuki seguía moviéndose con la misma facilidad, matando con apenas un movimiento de dedos. Al ver que estaba a punto de perder, una mirada de desesperación y ferocidad cruzó los ojos de Kakashi. De repente, rompiendo toda precaución, se lanzó directamente hacia el corazón del campamento enemigo. Tsuki detectó el movimiento de inmediato. Al ver a Kakashi cargar hacia la zona más peligrosa mientras sus manos formaban sellos a toda velocidad, la ira estalló en su interior. Maldito seas, ataque Kakashi. ¿Acaso quieres que nos maten a todos? Capítulo 48. En peligro extremo. Ataque Kakashi, eres un completo idiota. Al ver a Kakashi lanzarse de cabeza al corazón del campamento enemigo, Uchiha Tsuki recogió rápidamente sus kunais del suelo y corrió desesperadamente en su dirección. Jamás imaginó que Kakashi, cegado por el deseo de ganar la apuesta, perdería la cordura de tal manera. El plan original era sencillo. Eliminar a los centinelas en silencio. Una vez que el perímetro estuviera despejado, el resto de los bandidos, sumidos en el sueño, serían como corderos llevados al matadero. Pero Kakashi, en su imprudencia, había decidido usar ninjutsu en medio del campamento. Cierto, un ataque de área podía eliminar a un gran grupo de enemigos de un plumazo. Pero Kakashi no consideró las consecuencias. El estruendo alertaría a todo el mundo. En lugar de enfrentarse a bandidos dormidos y vulnerables, ahora tendrían que encarar a un ejército de 100 hombres armados y furiosos. ¿Podrían un par de niños, por muy talentosos que fueran, ganar contra un centenar de combatientes experimentados? Kakashi estaba, literalmente, buscando su propia muerte solo por una apuesta. Tsuki no podía quedarse de brazos cruzados. Minato y Kushina estaban observando. Si abandonaba a su compañero al primer signo de peligro, su reputación y la confianza de sus instructores se hundirían. Así que, aunque sabía que se dirigía a una trampa mortal, Tsuki corrió al rescate. Si me haces salir herido de esta, juro que no te lo perdonaré, Kakashi. Maldijo Tsuki para sus adentros, mientras la silueta de su compañero se hacía visible entre las tiendas. Kakashi ya estaba en el centro del campamento. Al llegar, terminó de formar sus sellos. Al instante, un relámpago cegador iluminó el suelo. Estilo de rayo, Raitón. Tierra móvil, Hibashiri. El trueno fue tan potente que ahogó los gritos de agonía de los bandidos atrapados en el rango de ataque. Al menos 20 hombres cayeron fulminados de inmediato. Sin embargo, a pesar de las bajas, todavía quedaban casi 100 bandidos ilesos. Y lo peor, Kakashi estaba rodeado. Incluso si Minato o Kushina intervenían en ese momento, la distancia era demasiada. Los bandidos cercanos podrían degollar a Kakashi antes de que los refuerzos llegaran. En ese instante, Kakashi comprendió la magnitud de su estupidez. Pero no hay medicinas para el arrepentimiento. Apretando los dientes, empuñó su hoja colmillo blanco para defenderse, pero se dio cuenta de algo aterrador. El ninjutsu anterior había agotado hasta la última gota de su chakra.
Sin energía, Kakashi no era más que un niño común ante los ojos de los asesinos que lo rodeaban. Justo cuando la desesperación nublaba su vista, el aire se llenó de silbidos cortantes. Swoosh. Swoosh. 7 kunais cayeron del cielo, eliminando instantáneamente a los hombres más cercanos a Kakashi. Tsuki había llegado. Para salvar a su compañero, tuvo que dejar de contenerse y liberar su chakra en una explosión de violencia necesaria. Controlando los 7 kunais mediante hilos de seda, Tsuki realizó una danza macabra. Tras abatir a los primeros 5, manipuló las armas en el aire para cegar la vida de otros 3. Estilo, Rakugetsu-ri. Técnica de manipulación de kunai. Sus armas se movían como si tuvieran vida propia, una forma de arte letal que despejó momentáneamente el círculo alrededor de Kakashi. Pero la situación seguía siendo crítica. Tsuki formó sellos con una sola mano mientras un bandido se lanzaba sobre él. Estilo, Rakugetsu-ri. Puño de imagen residual. Dejando atrás una sombra borrosa, Tsuki apareció al lado de Kakashi. El joven ataque, con la mirada cargada de culpa, susurró con voz amarga. Lo siento, Tsuki, te he arrastrado conmigo. Cállate, idiota. Guarda esas palabras para cuando salgamos vivos, respondió Tsuki sin mirarlo, con los sentidos al límite. Ahora ambos estaban atrapados en el vientre de la bestia. Los bandidos supervivientes, enfurecidos por la carnicería, cerraron filas con rostros desencajados por el odio. Tsuki empezó a lanzar kunais uno tras otro, sin pausa. En esos minutos de locura, no tuvo tiempo para florituras con hilos de chakra. Se limitó a lanzar acero con una precisión sobrehumana. Cada proyectil encontraba su hogar en la garganta de un enemigo. En un radio de 20 metros, el suelo quedó alfombrado de cadáveres. Cada uno de ellos con un kunai hundido en el cuello. Precisión absoluta. Tsuki había alcanzado un nuevo nivel de maestría bajo la presión de la muerte. Sin embargo, al lanzar su último kunai, sus brazos colgaron pesadamente a sus costados. El ácido láctico quemaba sus músculos y el sudor le escocía los ojos, pero no se atrevía a parpadear. Había matado a más de 60 hombres, pero aún quedaban 40 rodeándolos, y él estaba exhausto. Proteger a Kakashi mientras enfrentaba a 40 asesinos superaba sus capacidades actuales. Sobrevivir él mismo ya era un milagro. Pero, a pesar de que el peligro lo asfixiaba, las llamas del combate seguían ardiendo en sus ojos. En ese momento, Tsuki abandonó toda preocupación por su propia vida. Solo quedaba una voluntad de hierro en su corazón. Matar a cada uno de los que tengo delante. Capítulo 49. El límite. Tsuki, ¿estás bien? Al ver la silueta de Uchiha Tsuki, tan débil que incluso su paso era vacilante, una mirada de arrepentimiento cruzó los ojos de ataque Kakashi. Habló en voz baja, con una nota de preocupación que antes no existía. Era evidente que, en este momento, Kakashi lamentaba profundamente su imprudencia. Sabía perfectamente que, de no haber sido por su obsesión con ganar la apuesta, Tsuki jamás se habría visto envuelto en semejante peligro. El hecho de que Tsuki se hubiera quedado a protegerlo, a pesar de todo, había provocado un cambio drástico en la actitud de Kakashi hacia él. Incluso la forma en que lo llamaba, simplemente Tsuki, era una prueba clara de ese nuevo respeto. Sin embargo, al escuchar las palabras de su compañero, una sonrisa se dibujó en los labios de Uchiha Tsuki. Era una sonrisa cargada de una confianza tan absoluta que dejó a Kakashi atónito. ¿Cómo era posible que, en una situación tan desesperada, Tsuki aún pudiera sonreír así? Entonces, mientras la mirada de Tsuki se desplazaba lentamente hacia los bandidos restantes, apretó su mano derecha, que aún temblaba, alrededor de un kunai empapado en sangre. Con los ojos ardiendo en una voluntad de fuego, declaró: Kakashi, en una misión, jamás abandonaré a un compañero. Además, estos simples peones no son suficientes para acabar con Uchiha Tsuki. Apenas terminó de hablar, la figura de Tsuki desapareció de la vista de Kakashi, dejando tras de sí una imagen residual. En un parpadeo, Tsuki reapareció en medio del grupo de bandidos. El kunai que sostenía ya no estaba en su mano. En su lugar, sus dedos se movían a una velocidad vertiginosa formando sellos. Ante las miradas aterrorizadas de los criminales, Tsuki extrajo hasta la última gota de su chakra residual para ejecutar una técnica que había perfeccionado con sudor y esfuerzo. Estilo de fuego, Katon. Jutsu gran bola de fuego, Kaki no Jutsu. Boom. Una llamarada ardiente surgió de su boca, expandiéndose violentamente frente a los miembros del grupo Gifu. Aunque Tsuki aún no dominaba la transformación de naturaleza del elemento fuego a la perfección, el jutsu fue devastador. En pocos segundos, el fuego envolvió a la multitud, dejando a numerosos enemigos con quemaduras graves.
Sin esperar a que el calor se disipara, Tsuki extendió hilos de chakra desde sus 10 dedos, intentando recuperar y controlar los kunais esparcidos por el suelo. La falta de energía era un dolor físico punzante, pero en este momento crítico, apretó los dientes y forzó a su cuerpo a obedecer. Estilo, Rakugetsu-ri. Técnica de manipulación de kunai. Swoosh. 10 kunais se elevaron simultáneamente bajo su control, segando la vida de otros 10 bandidos en un instante. Sumando a los caídos por el fuego, Tsuki finalmente había reducido el número de enemigos a unos 20. Si lograba eliminarlos, la victoria sería suya. Sin embargo, su reserva de chakra estaba ahora completamente vacía. ¿Cómo podría matar a los últimos 20 en ese estado? Acto seguido. Un bandido se abalanzó sobre él. Sin kunais para mantener la distancia, Tsuki ya no podía abatir a sus oponentes desde lejos. En el último segundo, utilizó su energía espiritual para leer el patrón de ataque del enemigo y logró esquivar el tajo por un pelo. Pero eran demasiados. Aunque su percepción espiritual seguía activa, su cuerpo no podía seguir el ritmo. El destino de ser herido era inevitable. Slash. Un destello de acero dejó un rastro de sangre en el brazo de Tsuki. Gracias a sus sentidos agudizados, solo fue una herida superficial que no dañó tendones ni nervios, pero fue la señal para que el resto de los bandidos perdiera el miedo. Se lanzaron sobre él en masa, rodeándolo por completo. Esquivando cada golpe por un margen milimétrico, Tsuki pronto se convirtió en una figura bañada en rojo. Su cuerpo estaba cubierto de cortes. Si no fuera por su percepción espiritual, cada una de esas heridas habría sido mortal. Aún así, la pérdida de sangre empezó a nublar su vista. En un último esfuerzo desesperado, logró arrebatar un kunai y matar a 5 más. Sin embargo, 15 bandidos seguían en pie, ilesos y listos para terminar el trabajo. Tsuki había llegado a su límite absoluto. Sin chakra y sin fuerza física, solo su fuerza de voluntad lo mantenía en pie. Muere. Un rugido estalló cerca de su oído. Tsuki vio venir el ataque, pero sus músculos se negaron a reaccionar. Una espada de acero descendía directamente hacia su cabeza. Justo antes del impacto, Kakashi intervino. Empuñando su hoja colmillo blanco, la hundió en el abdomen del atacante. Gracias a esa ayuda, Tsuki se salvó de una muerte segura, pero al mirar a los enemigos restantes, una sensación de desesperanza comenzó a filtrarse en su corazón. ¿He llegado a mi límite? Mirando con debilidad a los últimos bandidos, Tsuki sintió que ya no le quedaban fuerzas para luchar. Por un momento, deseó que Minato o Kushina aparecieran para salvarlos. Pero, justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, su mirada dispersa volvió a enfocarse con una intensidad feroz. Una pregunta resonó en su interior. ¿No dijiste que te convertirías en el más fuerte de este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué piensas en rendirte ante unos simples bandidos? ¿Acaso yo, Uchiha Tsuki, voy a sobrevivir solo porque otros me rescaten? ¡No! Rugió en su mente. Incluso si he de morir, moriré luchando. Con ese pensamiento, Tsuki sintió una súbita oleada de energía. Era como si sus reservas se estuvieran reponiendo a una velocidad antinatural y el control sobre sus miembros regresara de golpe. Esa fuerza renovada le devolvió la capacidad de combate instantáneamente. Sin dudarlo, el revitalizado Uchiha Tsuki se lanzó una vez más hacia el grupo de bandidos. Mueran todos. Capítulo 50. El despertar del Ishura. Swoosh. Cuando Uchiha Tsuki se lanzó nuevamente contra los restos del grupo de bandidos Gifu, lanzó finalmente aquel kunai empapado en sangre, segando la vida de un enemigo en un instante. En ese momento, ni siquiera el propio Tsuki comprendía cómo, tras haber llegado a su límite absoluto, aún poseía tal fuerza. Sin embargo, dejó esas dudas de lado. No le importaba por qué su chakra había brotado de nuevo o por qué su cuerpo respondía con tal vigor. Lo único que llenaba su mente era el deseo de aniquilar a cada uno de los miembros de Gifu que quedaban frente a él. 13. Pronunció la cifra con una frialdad gélida. Sus ojos ardían en un espíritu de lucha tan denso que parecía tangible mientras esquivaba los ataques desesperados de los bandidos. Con su energía espiritual cubriendo el entorno, Tsuki mantenía un control perfecto de la situación, sin conceder ni una sola oportunidad a sus oponentes. De repente, al detectar un resquicio en la defensa de un bandido, una esfera de chakra azul celeste comenzó a girar violentamente en su palma derecha. Rasengan. En un parpadeo, el impacto del Rasengan hundió el abdomen del bandido. Un humano común no tenía defensa alguna ante tal técnica. El hombre salió disparado hacia atrás con una fuerza devastadora, chocando contra el compañero que estaba detrás.
Ambos terminaron estampados contra una enorme roca, perdiendo la vida al instante. 11. Tsuki no deshizo la técnica. En un movimiento audaz, lanzó el Rasengan directamente hacia el rostro de otro enemigo. La esfera de luz azul surcó el aire, impactando de lleno. Pero lo más sorprendente fue que, tras el golpe, el Rasengan comenzó a orbitar y girar en el aire de forma errática pero controlada. Sin duda, Tsuki estaba utilizando su técnica original. Estilo, Rakugetsu-ri. Técnica de manipulación del Rasengan. La esfera se convirtió en su arma más letal, volando y girando para cegar la vida de otros 3 bandidos. 7. En menos de un minuto, Tsuki había ejecutado a 8 personas más. Era difícil creer que apenas unos instantes antes estaba colapsando. Su explosión de poder para sobrevivir había resultado en una masacre que superaba con creces el nivel de un genin. Incluso Ataque Kakashi, al observar la escena, sintió que sus pupilas se contraían por la conmoción absoluta. Pero la actuación de Tsuki no terminaba ahí. Con su chakra agotado una vez más para técnicas complejas, se abalanzó sobre los supervivientes para terminar el trabajo mediante el combate cuerpo a cuerpo. Los bandidos, ahora aterrados, se lanzaron sobre él en un último intento desesperado por detener al pequeño monstruo. Sin embargo, bajo la percepción de su energía espiritual, los movimientos de los enemigos le parecían ahora lentos, casi como si estuvieran en cámara lenta. Tsuki esquivó los tajos con una elegancia aterradora y, simplemente concentrando una pizca de chakra en sus dedos, golpeó puntos precisos en el pecho de sus oponentes. Tap, tap, tap. Los bandidos alcanzados por sus dedos quedaron congelados en el sitio, cayendo muertos uno tras otro poco después. El nuevo estilo de Taijutsu que Tsuki había estado desarrollando finalmente mostraba su verdadera cara. Estilo, Rakugetsu-ri. Dedo de presión de girasol. Acupresión mortal. Estaba destinado a ser uno de los artes físicos más temidos del mundo ninja. Solo quedan 2. Tsuki miró hacia adelante. Los 2 últimos bandidos temblaban de forma incontrolable, habiendo perdido toda voluntad de pelear. Habían presenciado cómo este niño masacraba a 100 de sus compañeros él solo, dejando el suelo alfombrado de cadáveres hasta que solo quedaron ellos. Para esos hombres, Tsuki ya no era un niño de la academia. A sus ojos, era un Shura bañada en sangre, una entidad de pura matanza que emanaba una intención asesina capaz de congelar los huesos. Aprovechando que Tsuki jadeaba pesadamente para recuperar el aliento, los 2 supervivientes dieron media vuelta y echaron a correr para salvar la vida. Pero la mirada depredadora de Tsuki ya estaba fija en sus espaldas. No permitiría que sus presas escaparan. Aunque su chakra se había esfumado de nuevo tras el último esfuerzo, su puntería seguía intacta. Se agachó para recoger 2 kunais del suelo, sintiéndose extrañamente fascinado por el olor metálico de la sangre que los cubría. Con una sonrisa casi demoníaca en su rostro, visualizó la trayectoria y lanzó sus últimas armas. ¡Pu! ¡Pu! La precisión de Tsuki seguía siendo infalible. Los 2 bandidos cayeron de bruces en el acto, con el acero hundido en sus cuellos. A partir de ese instante, el grupo de bandidos Gifu dejó de existir en el País del Fuego. Y el responsable de su erradicación no fue otro que el joven genin que acababa de mostrar su naturaleza de Shura, Uchiha Tsuki.